Entre periodistas internacionales. Hay un acontecimiento que sin dudas ha estremecido a la clase política de América Latina y es el de la destitución y posteriormente encarcelamiento del presidente Pedro Castillo en Perú. No es una novedad en Perú, Wendy, que este tipo de situaciones que tienen que ver con el presidente y su puja con el Congreso ocurren. Ya por lo menos en más de 6 lustros, los presidentes peruanos han terminado judicializados. Oye bien, terminado judicializados. Y en los últimos 6 años han destituido a 6 presidentes. Increíble. Tanto presidentes electos democráticamente, como es el caso de Castillo, como otros que fueron designados por el Congreso que lo destituyó. Entonces, en la presentación tú decías que este episodio había repercutido. Sí, yo pienso... Repercutirá mucho. Sí, claro, pero yo pienso que más que nada que independientemente de lo que considere uno u otro sobre la acción que se produjo en Perú, es decir, quién fue la víctima o quién fue el victimario, independientemente de eso, yo creo que lo que la clase política de América Latina debe de examinar es hasta qué punto el sistema político en el que vive responde a las expectativas y a los deseos de una sociedad de avanzar y de progresar. Te lo digo porque en el Perú existe un modelo semipresidencialista. No es como aquí. Aquí hay un modelo presidencialista, o sea que el Poder Ejecutivo gravita más que los otros poderes, ¿verdad? Pero en el Perú no. En el Perú, el Congreso, per se, y la justicia han llegado a alcanzar un enorme grado de poder, capaces de maniatar a un presidente, aunque sea electo democráticamente. Y de elegir el presidente. También, o sea, pero este caso te maniatan a un presidente, se le pueden trancar el juego y también lo destituyen y lo meten preso. Sí, así es. Mira, en este caso, Miguel, que es muy digno de analizar políticamente, hay 3 aspectos fundamentales que a mí me llaman la atención como periodista, y es el hecho que acabas de mencionar, de que un Congreso tenga tanto poder como para destituir un presidente y de nombrar una nueva presidenta, como ha ocurrido aquí en el Perú. Y en cierto modo está un poco asociado con los países democráticos, porque cuando se crearon las libertades y las independencias de los países, se estableció ese modelo de que hubiesen 3 poderes totalmente independientes, pero asociados, y claro, que fuesen una especie de supervisor del otro. Sí, el balance. Porque cada uno es como el supervisor del otro. Sí. Entonces, en el régimen de nosotros, que es presidencialista, también un Congreso puede mediante la solicitud de un referendo, podría el presidente también descender. Bueno, o sea, el referéndum revocatorio, que aquí no lo tenemos. Es un caso extremo, pero se puede dar. ¿Por qué en algunos países se da de una manera más contundente, como en Perú? Aquí es muy difícil, porque ese es un modelo económico y político que se está inclusive analizando un para sistema ver, incluso hasta constitucional. Sí, para ver sus resultados que hay que revisar. Y los países que estamos fuera de ese ámbito deben estudiar a fondo y analizarlo, porque para ver los resultados y lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Entonces, me llamó mucho la atención que un Congreso tenga tanto poder. Y los otros países tienen que tener cuidado con eso. Es por el régimen, porque mira, eso funciona. Ese régimen parlamentario funciona, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, que el Parlamento, el Congreso, tiene mucha capacidad, en España, en Europa también, para llamar al presidente. Rinda cuenta de lo que usted está haciendo.
Y en el caso del Perú, Hay más democracia, sí. sí, claro, no, porque también son países con fortaleza económica, desarrollo social. Ahí sí funciona. Mayor la cosa. vigilancia. Ahí funciona la cosa. Sí. Fíjate lo que pasó en Reino Unido. A Boris tuvo que el Parlamento casi lo obligó a renunciar. Bueno, Sí. ¿qué pasa? Que en el caso del Perú, un país que tiene sus riquezas, pudiera darse un sistema mucho mejor. Porque que ya deberían revisarlo este sistema. ¿Tú sabes por qué? Porque no es posible que en 30 años ese país viva en un estado de ingobernabilidad. O sea, con toda la riqueza, pero es ingobernable. Entonces, Sí, se repite ellos como la tienen que historia revisar siempre. eso. Sí, tienen que revisar su sistema, si conviene o no. Porque, por ejemplo, tú dices, mira, si nosotros comparamos los 30 años que han pasado en Perú con ingobernabilidad, aun teniendo un régimen, digamos, parlamentario y judicial fuerte, que tú digas, bueno, aquí el Congreso no es tan fuerte, ni la justicia tampoco, sino el Ejecutivo. Bueno, pero vamos a compararlo. O sea, aquí nosotros hemos resuelto nuestras diferencias políticas. Estamos bien avanzados en eso. Sí, hemos ido avanzando. ¿Por qué? Porque aquí la concertación ha funcionado. Y la justicia actúa muy bien. Pero allá no funciona la concertación. Allá si tú hiciste mal, bueno, la Constitución permite declarar el estado de vacancia. O sea, como que tú cesas una cosa. Y también está el voto de censura, Sí. como pasa en Inglaterra. O sea, el Congreso te da un voto de censura en Italia, tú tienes que renunciar. Sí. Te están censurando. Aquí hay una figura del juicio político, pero ya tú sabes, para llegar ahí Es otra cosa. hay que pasar muchísimo procedimiento. Mira, aparte de esa forma de gobernar en Perú, que es un poquito diferente a la de nosotros, otro tema que me llama mucho la atención de este caso es lo que está ocurriendo en ese país y otros con tendencia socialista e izquierdista. Okay. Y el surgimiento de estos líderes de la comunidad, de los pueblos, de los campos, que no lo vemos mal, pero sí es observado. ¿Por qué? Porque igual que en el caso de la mujer, Miguel, cuando es gobernante, cuando va a ascender, debe tratar de hacerlo bien o hacerlo cuando ya está preparada. Entonces, en el caso de un presidente, con más razón, cuando se va a postular de presidente debe estar preparado. Entonces, este caso de Perú pone en evidencia que este presidente, Castillo, no estaba preparado. No estaba preparado porque fue tomando medidas que su propio gabinete consideró absurdas. Fíjate que él es un profesor rural, rural. Ahí se equivocó. Pero con mucho apoyo comunitario, sí, tuvo la inteligencia de escoger un buen gabinete preparado, unos buenos asesores, personas muy capacitadas y muy profesionales, pero como él es el presidente y él es el que manda, de nada le sirvió tener buenos asesores, pero porque 80 ministros. La última palabra la tenía él y todo lo que hacía era desacertado. En año y medio, eso, pero también que haya pasado eso, ¿sabe para qué? Para que la comunidad, la República Dominicana, también sepa distinguir, como tú dices. Sí. O sea, ¿qué líder tiene condiciones para dirigir un país? No que venga un por payaso siempre de populismo, porque populismo, a veces la gente ¿por qué populismo? la gente vota porque le cae bien, por simpático, porque hace chiste, porque se ve bien, porque viene de abajo. Mira, la comunidad siempre piensa que el que viene de abajo lo va a representar muy bien. Sí, que déjame decirte que los cambios históricos de la grande humanidad siempre han resultado, aunque con la participación del de abajo, ha sido con la participación del que está del lado del opresor, pero que tiene conciencia, porque es el que tiene poder. La masa popular no tiene poder para remover un presidente, para cambiar un país. Entonces tiene que ser con el proletariado que tú tienes que conseguirlo, con el que tenga la conciencia y el deseo de ayudar al pueblo que está abajo. Solo así se logra. Tú sabes, los golpes de Estado también, solo un cercano puede hacerlo. Claro, ya esos golpes militares ya han pasado. Eso es otra cosa. Y el otro aspecto, Miguel, como periodista que somos, que llama mucho la atención, y es la forma como Perú ha trabajado su noticia. La forma como lo han expuesto los periodistas
allá de la prensa. Sí, es muy desinhibida, porque aunque están dentro de su país y tienen temor de cualquier medida que vaya a ocurrir, han sido francos y abiertos y han dicho realmente lo que sucede. La prensa internacional, por ejemplo España, con su periódico El País, ha sido mucho más fuerte y agresiva todavía, porque inclusive ha utilizado frases de autogolpe, que hemos hablado, que llama la atención, de etiquetas, o sea, da un resultado, analiza lo que ha ocurrido, lo interpreta y lo pone en sus palabras. Y lo califica. O sea que la prensa tiene un papel predominante. Inclusive el presidente Castillo no cuenta con el apoyo de la prensa en Perú. Entonces en este momento está totalmente en el medio de una lanzada de recordatorio de todos sus errores y un recordatorio de todas las cosas que llevaron a su fracaso. Bueno, en todo caso se resume, había que calificar el hecho, porque hay que decir que lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue simple y llanamente esto. El presidente, acosado por el Congreso, que estaba ya convocando a una sesión para declarar la vacancia, ya lo habían hecho 3 veces, esta era la tercera vez. No había prosperado en las 2 anteriores, pero ya el Congreso estaba preparado para declarar la vacancia del presidente. El presidente, sabiendo que el Congreso iba a declararlo vacante, se adelantó. Entonces, un poco tembloroso, declaró la disolución del Congreso. Eso como declaró la disolución del Congreso sabiendo lo que venía después. El Congreso no aceptó la disolución, por eso se le llama las Fuerzas Armadas tampoco, ni siquiera los mismos, la vicepresidenta, ni el gobierno, no aceptaron eso. Entonces, ¿qué pasó? El Congreso, con plenitud de poderes, no aceptó la disolución y dijo, no, usted para afuera que va. Entonces sacaron al presidente, lo metieron preso, anda buscando asilo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, por eso se le ha llamado un autogolpe, que entonces, en todo caso, él fue víctima de su propio error. Sí. Él quiso victimizar al Congreso y fue finalmente el víctima de su propio error. Eso es todo. Pero exacto, y resaltamos como la valentía del periodista de evaluarlo y sin miedo ni temor a nada decir realmente lo que pasó. Y la prensa lo enfrentó. La prensa lo enfrentó durante todo el tiempo. Le sacó todos sus errores en cara y no tenía que ver con que era presidente. Sí, y ahora está justificando por qué lo hacía y por qué lo califica de un presidente errático, totalmente desacertado. Entonces ahí se confirma el poder de la prensa, bueno. El cuarto poder. Sí. Seguimos aquí con más Entre Periodistas. Entre Periodistas,